en 1 Timoteo capítulo 1. Los textos hoy en cuestión son del 3 al 11. Del 3 al 11. La prédica pasada hemos tocado el 3 y el 4, pero vamos a tomar el 3 y el 11 también como punto de partida para ir a los otros versos. Así que vamos a leer lo que el texto dice. Comenzando de nuevo del versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿a quién? Versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreaban disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido, dice Pablo, encomendado. Fin de la cita de hoy. Vamos a centrarnos a partir del versículo 3 al versículo 11. Así que vamos a dividir esto en cuatro secciones para que esto tenga sentido y que realmente ustedes puedan ser instruidos en el nombre del Señor. Hermanos, este no es solamente otro sermón más acerca de falsos maestros, sino que estamos estudiando Timoteo y nos encontramos con esto. Ahora, realmente si uno ve la lista de temas en la primera carta a Timoteo, si hay un tema que habla 3 veces prácticamente a lo largo de la carta es que la iglesia debe de luchar contra los falsos maestros. Hay una verdad que ya Jesús nos lo había dicho muchos años antes a través de su palabra, que en cualquier lugar donde Dios siembre la verdad, su enemigo, el que se opone, también va a sembrar la falsedad. Siempre. Es la manera en la cual el reino opuesto se opone, o Satanás, que significa adversario, se opone al Dios bendito. Y Satanás, según Juan capítulo 8, versículo 44, es un mentiroso desde el inicio. Así que, repito, en cualquier lugar donde el Dios santo y justo siembre su verdad, también su enemigo, su oponente, va a sembrar la falsedad. Como introducción yo quiero darle una serie de versículos para que vayan anotándolo en cuanto a las palabras de Jesús sobre los falsos maestros, porque es el tema inicial de 1 Timoteo. Pablo prácticamente después del saludo ya pasa al tema de confrontar a algunos le escribe a Timoteo que estaba enseñando cosas distintas en cuanto al mensaje de salvación. Así que como introducción quiero mostrarles que también en Mateo capítulo 7, versículo 15, el mismo Jesús, no hace falta que lo busquen, pueden solamente anotarlo. En Mateo capítulo 7, versículo 5, Jesús mismo habla de que debemos de cuidarnos, la palabra que probablemente tengas en tu traducción es guardaos, de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Parecen creyentes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 24, versículo 11 y 24, en el discurso en el olivar
o el sermón del Monte de los Olivos, también se lo conoce, habla de que incluso Jesús afirmó de que ellos podrían hacer grandes señales y prodigios. ¿Escucharon eso? Recuérdenlo, hermanos, recuerden, porque algunos se impresionan cuando ven que alguno hace algo, pero Jesús también ya lo dijo. Pero pastor, hizo tal cosa. Jesús ya te lo dijo. Tal cosas ellos van a poder hacerlo. De manera inclusive a poder engañar a mucha gente. También Pablo mismo, en otras cartas, ejemplo, en la de Corinto, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice que hay falsos apóstoles, y la palabra que usa es obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mastique bien cada verso y anótenlo, hermanos, y mediten en esto porque son advertencias y son como vacunas antiherejes. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Inclusive en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 4, Pablo dice que no es maravilla, que uno no tiene por qué maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza inclusive como un ángel de luz. Y continúa diciendo Pablo, así que no es extraño si también sus ministros, palabra equivalente a pastores o predicadores, que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, que predican el Evangelio o predican la verdad. Se disfrazan como eso, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, habla acerca de que estos falsos maestros van a introducir encubiertamente, van a introducir a la iglesia encubiertamente mentiras, herejías altamente destructivas. E inclusive explicándotelo con peritas y manzanitas, van a meter mentiras forradas de verdades. Satanás no es tonto. Él sabe que probablemente un ataque abiertamente opuesto al Evangelio, uno podría rechazarlo porque es alevosamente insultante. Pero los ataques que más han dañado a la iglesia han sido siempre aquellas mentiras y engaños que son tan parecidas a la verdad que requiere que aquel que las esté escuchando tenga un alto entendimiento piadoso del Evangelio para poder decir, algo no suena bien ahí. Así que el que no está blindado con la palabra del Señor es sujeto y es víctima o sigue a aquellos que no predican la verdad muy fácilmente. Los falsos maestros, hermanos, son portadores de los engaños de su Señor y estos se oponen al verdadero evangelio, adulterando la verdad del Señor, la verdad salvífica del Señor, de las formas más, algunos escandalosamente visibles, pero otros más peligrosamente hablando, muy sutilmente, muy sutilmente. Esto que vamos a leer ahora, que forzosamente tenemos que estudiarlo, porque yo podría decir, bueno, otra vez mensajes de falsos maestros, bueno, vamos a otra parte más práctica, hermano, tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo. Está aquí por algo. Y tenemos que recordarlo constantemente para que nadie baje la guardia. Después iremos a cosas más prácticas. Pero miren cómo la carta inicia. Miren cómo la carta inicia, con una advertencia en cuanto a falsos maestros. La iglesia de Éfeso estaba experimentando, porque Timoteo estaba en Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba experimentando aquello que Pablo había predicho, no como una predicción mística, sino que porque él lo veía venir, él la veía venir, así como que, yo sé que tan pronto yo parta de aquí, se levantarán de entre ustedes falsos maestros,
falsos maestros que tratarán de llevar cautivo a los discípulos. Entonces Pablo insta a los obispos o pastores que velen para que esto no ocurra. Esto está en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Así que aquello que Pablo había dicho anteriormente en Mileto, bueno, ahora está pasando aquí. Está pasando aquí. Entonces, el punto es de que Pablo está enviando a este joven llamado Timoteo, encargándolo para que él se oponga y corrija, llamando al arrepentimiento a los falsos maestros, y si eso no ocurre, no se arrepienten, purificar la iglesia del Señor. Algo que yo les había explicado en la prédica pasada es que el perfil de Timoteo era un perfil bastante peculiar para tal encomienda, para tal encargo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre joven, relativamente joven, era un hombre con un temperamento tal vez no muy fuerte, y eso decimos en base a las palabras que Pablo le va diciendo en la primera y segunda carta, y también podemos conjeturar de que era un hombre básicamente enfermizo, por la recomendación que le hacía Pablo de tomar un poco de vino en vez del agua poco tratada del lugar. Así que en el versículo 3 dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que Timoteo tiene que actuar en representación de Pablo, y su misión es poner orden en la congregación, y la palabra clave aquí es encargo. Él tenía ese encargo, y tenía ese encargo que Pablo le había dado en formato de ruego. Así como te rogué, le escribe Pablo a Timoteo, te supliqué, yo te rogué que te quedes en Éfeso. ¿Para qué? Para que él mande a algunos que estaban en la iglesia que no prediquen cosa distinta a la que se estaba predicando en las demás congregaciones sanas y a lo que había predicado Pablo. Así que el contexto era el siguiente: probablemente Timoteo haya estado bastante intimidado por varias cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Por su edad, era un hombre aproximadamente de 38, 40 años, y habían personas de ya edad avanzada, y probablemente no se sentía con la suficiente autoridad. Eso le había creado timidez. Entonces Pablo le escribe inclusive en el 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía, Timoteo, vamos, sino que nos ha dado de valentía, y ustedes saben, inclusive le dice de dominio propio. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Así que no estamos hablando de que Pablo envió un adolescente a corregir la iglesia, porque esto me lo leían a mí cuando tenía 13. Jamás tal cosa haría Pablo, ¿verdad? Está mal la iglesia, hay falsos maestros, todo está en desorden, y manda un 13añero para que corrija la iglesia. Hermano, vamos, darle un encargo. Era un hombre ya maduro, pero relativamente joven en comparación a los ancianos, petrificados ahí en tradiciones y falsas doctrinas. Así que le dice que en ningún momento nadie tenga en poco tu juventud. Entonces esto podría haber hecho de que él se sienta como insuficiente por causa de este ambiente, y le haya faltado como valentía, inicialmente hablando, para enfrentar a los falsos maestros y poner en orden la iglesia. Pablo, y acá te voy a mostrar algo sumamente interesante, esto te va a llamar mucho la atención. Pablo ya empezó básicamente el encargo que le dio a Timoteo. Ahora Timoteo tenía que ir a llevar este encargo hasta el final. Habían falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Pablo había ido a Éfeso, se había topado
escapado con alguno de ellos y los había echado de la iglesia. Entonces, Timoteo tendría que ir ahora a continuar su labor de corrección a la iglesia y llevar inclusive la purificación de la congregación hasta el final. De hecho que en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 20, cuando vemos que Pablo dice, vamos a leer el 19 para que tenga más sentido, en las semanas que vienen vamos a meternos de lleno a eso, pero miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, ¿vieron? Naufragaron en cuanto a la fe, se les hundió el barco. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, por ejemplo, como, para que te sea más inclusive coloquial, dice Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está en tu Biblia. Hermanos, ¿vieron que está denunciando por nombre? ¿Vieron, hermanos? Estos hombres estaban trastornando la iglesia. Yo digo eso porque algunos pastores, cuando escuchamos a pastores que están diciendo hombres herejes o falsos maestros por nombre, uno dice, ¿por qué dice el nombre? Hermanos, Pablo también lo hacía. Es más, aquí Pablo está diciendo que al desechar la buena conciencia y lo que la palabra muestra y la buena fe, algunos naufragaron y Pablo le está diciendo que un ejemplo son Alejandro e Himeneo, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y uno dice, ¿qué significa que Pablo los entregó a Satanás? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo alguien va a entregarte a Satanás? Yo me acuerdo hace años, hace casi 18 años, se le había preguntado esto a una persona y me dijo, y cuando alguien se porta muy mal, vos tenés que decirle, te voy a entregar a Satanás, y amenazarle así a alguien, ¿verdad? Yo decía, en verdad, así es. Mira que entonces vamos a amenazarle a mucho con esto, Básicamente lo que está Pablo diciéndote aquí es que es gente que va a ser expulsada de la iglesia. Una comparativa bíblica para que la misma Biblia te explique eso sin que empieces a meterle divagues es Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, y esto quiero mostrarte por el énfasis que quiero darte en cuanto a que Timoteo tenía que terminar el encargo que Pablo había iniciado para que entiendas lo que significa entregar a Satanás. En Primera de Corintios capítulo 5 dice el título, un caso de inmoralidad juzgado. Acá había un hombre que había cometido algo terrible en la iglesia. De hecho, que para hacértelo conciso, este hombre estaba adulterando con su madrastra. Eso está aquí en 1 Corintios capítulo 5. Y si este hombre no se arrepentía, dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa? Expúlsenlo de la iglesia si no se arrepiente. No dice, y déjenle ahí, que esté en las prédicas, por ahí le toca el Espíritu Santo en algún momento dado. ¿Saben qué dice? Si no se arrepiente de tal pecado, abiertamente hablando, expúlsenlo, porque él puede producir que otros lo sigan. ¿Entienden el punto? Hay más riesgo en que él estire a otros que dejándole nomás ahí, a ver cuando quiere, él termine cambiando. Yo sé que muchos de ustedes vienen de iglesias que no practicaban la disciplina bíblica y en su vida han visto esto, pero es un instrumento que el Señor da a su iglesia
para que ésta se purifique. Esto te va a llevar a una pequeña membresía, tal vez, pero membresía de fe verdadera. Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esto? Y repito, en las semanas que vienen vamos a ir a este verso en un momento dado, y en pocas semanas, porque es el 20 del capítulo 1, pero Pablo estaba encargando a Timoteo que lleve hasta el final el trabajo que él estaba haciendo. Pablo se había opuesto a los falsos maestros, al punto tal inclusive de tomar a dos de ellos, Alejandro y Meneo y Alejandro, y haberlos sacado del cobijo de la iglesia, de la protección que es la iglesia, y haberlos entregado completamente al mundo. Vaya entonces a donde Satanás reina, a Dios, al dominio completo de Satanás. Los entregó a Satanás, los sacó de la iglesia. Hermano, porque la iglesia es un refugio para cualquier persona. Entonces él estaba encomendando a Timoteo a que sea valiente y guíe a la iglesia a que ésta se purifique y a que ésta sea fiel a la palabra del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, y acá salen las teorías, muchas de ellas válidas. Estos algunos obviamente incluían a Himeneo y Alejandro, y tal vez algunos que habían quedado con las enseñanzas de Himeneo y Alejandro en la iglesia y que estaban dispersando por ahí esto que estaba confundiendo a la iglesia. Y Timoteo tenía que ir y buscar a esos algunos y decir, basta. Vamos, Timoteo, vamos, sé valiente, pero soy joven. Vamos, Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud. Sí, pero... ¿Y si me voy? No, Timoteo, yo te rogué que te quedases ahí. Sé valiente. Después de el encargo que le dio Pablo a Timoteo, quiero pasar al segundo punto, porque lo que Pablo va a pasar a hacer prácticamente en el versículo 4 va a ser va a ser una descripción del error y de lo que este error estaba acarreando en la iglesia. Y le pido que presten mucha atención. Timoteo tenía que exhortar a que estas personas, algunos, ya no enseñen más cosas diferentes o diferentes doctrinas. Y dice, describiendo estas doctrinas, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas y genealogías interminables. No se conoce con exactitud cuáles eran estas fábulas o genealogías interminables. Solo se sabe de que tenían que ver con genealogías y fábulas judaicas y divagues interminables sobre la ley que distraían a la iglesia de lo que en verdad tenía que hacer. Entonces empezaban con cuentos, con historias fantasiosas acerca de la creación del mundo, de la ley, de Dios, fábulas al punto tal de que la gente estaba más anonadada y distraída por ellas que lo que en verdad importaba que ellos tenían que estudiar. ¿Comprenden? Y no solamente eso, entraban en genealogías. Genealogía es descendencia tras descendencia, Abraham, Isaac, Jacob y bla, y empezaban ahí repito, la palabra clave es divague, porque divague es pensamiento en desorden. A veces ¿qué estuvieron haciendo? Y estábamos divagando, excelente, con ironía te lo digo, pensando sin orden, si bien, esto es lo que estaban haciendo estos, pensando en desorden, yendo de aquí para allá sin ningún sentido.
hablando de cuantas cosas no tenían la menor idea y se paraban tan soberbios como maestros de la ley sin entender ni un ápice de lo que estaban hablando. De hecho, que yendo un poquito más adelante, en el versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así eran los que estaban hablando en la iglesia de Éfeso. Esa era la característica. Así que estos pensamientos desordenados, estos divagues, hacían que las personas estén girando y girando en torno a enseñanzas, pero nunca realmente lleguen a la verdad de Dios. Y créanme, un falso maestro o un grupo de falsos maestros o una falsa iglesia puede meterte en este bucle de enseñanzas y te tienen ahí girando y girando y girando de enseñanza en enseñanza, de congreso en congreso, de seminario en seminario y nunca llegaste a la verdad. ¿Cuántos me he encontrado con líderes nivel diamante platino, algo así, porque siempre ponen nombres que uno tiene que como que perseguir, ¿verdad? Y le preguntas el evangelio y del evangelio no tiene nada. Y vos decís, ¿qué aprendiste todos estos años? Es más, una de las características de los falsos maestros que se le muestra al mismísimo Timoteo está aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 3. Por favor, miren esto. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 y 6 para que vean a qué se refiere Pablo con esto. Dice que tendrán apariencia de piedad, que estos falsos maestros tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Pablo a Timoteo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Eran maestros elocuentes, tal vez iban a las casas y se encontraban con mujeres vulnerables, con hombres tal vez no portados, no según el diseño, y se iban estos maestros, se presentaban como los hombres piadosos, y estas mujercillas cargadas de pecado, estas mujeres con falto de mucho, idealizaban a estos hombres y los seguían ciegamente, y estos hombres le tenían de enseñanza en enseñanza, pero nunca llegaban a la verdad. Esto es muy común inclusive en sectas donde se levantan profetas que tienen como una especie de mujeres siguiéndole incondicionalmente. Y acá está. Y las tienen ahí de enseñanza en enseñanza, pero nunca estas llegan a la verdad del Señor. Yo también podría incluir a muchos hombres en esto, ¿verdad? Así que Pablo ruega a Timoteo de que vaya y ponga orden y exhorte a la iglesia y exhorte a algunos que están enseñando pensamientos en desorden, que ya no presten más atención a cosas sin sentido, a fábulas y genealogías interminables, a genealogías que tienen que ver más que nada con... Hay una palabra medio rara que te la voy a decir, pero no importa. Vamos a agregar una palabra más. La logomaquia es debatir sobre el uso de palabras, pero nunca debatir el fondo o el centro del asunto. Entonces era como que estar girando en torno a semántica y aplicaciones totalmente superficiales, pero nunca llegaban al asunto, nunca llegaban a lo que realmente importa. Estas fábulas así que hacían que la congregación empiece a girar en torno a patriarcas, a terminología hebrea, y a los efesios les fascinaba esto. Venía un tipo hablando en hebreo, como hoy ocurre mucho, se levanta uno y dice, no se dice Jesús, se dice Yeshua. Y el mundo, dijo Yeshua. Y todo sorprendido. No es Dios, es Hashem. No, dijo Hashem. Y todo el mundo está ahí como que... Vos decís Génesis 15 y él te corrige. No, Bereshit 15. Y se sorprende. Y entonces, al meter palabras en hebreo, quedaba anonadado el efesio. Muy parecido a lo que pasa hoy, ¿verdad?
Y de repente alguien sacaba un shofar y toditos cocinados. O alguna mantita en la cabeza. Wow. Los mismos engaños refritados una y otra vez. Con tal de entrar en genealogías y fábulas que hacían que la iglesia se divague y nunca vayan al centro de la cuestión. Así que Pablo describe brevemente estas falsas enseñanzas y le pone el nombre de fábulas y genealogías interminables. Ahora, ¿qué acarreaba esto en la iglesia? Dice en el versículo 4 a continuación, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, que las reprendas. Así que la congregación, en vez de predicar el evangelio, de cumplir su función de ir a darle de golpes a la puerta del Hades, como Mateo 16, 18 lo dice, porque es la función de la iglesia, hacer avanzar el reino, predicar el evangelio, ir avanzando, hacer que esto crezca. Bueno, en vez de cumplir su función, la iglesia se desenfocaba y entraba en disputas que acarreaban estas falsas enseñanzas. Porque al fin y al cabo, ese era el propósito de todo esto, el desenfoque, el que la iglesia deje su misión en este mundo como sal y luz. Y en Éfeso lo estaban consiguiendo. Uno puede tomar esto y atesorar esto y decir, bueno, tenemos que estar vigilando como atalayas, fieles, firmes al Señor, de que tales cosas a nosotros no nos ocurran. Tal vez, y por favor les pido que entiendan la esencia de esto, tal vez no nos vengan con fábulas o con genealogías interminables, pero no le importa al reino opuesto con qué sea, sino que tenga el mismo efecto. ¿Se entendió eso? Voy de nuevo. No le importa al reino opuesto de con qué sea, con qué nueva enseñanza o con qué se produzca esto, sino que tal efecto ocurra, que en vez de hacer avanzar el evangelio, de hacer avanzar el reino, nos metamos en discusiones vanas de cosas que no edifican y estemos comiéndonos y mordiéndonos unos a otros en vez de hacer avanzar el reino del Señor. Divagando en palabrerías que en poco aprovechan en lugar de hacer avanzar la cruz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tan solo esto llevamos, yo diría, cierren todo y vamos aquí. Después de describir lo que en aquel momento se estaba propagando y lo que estaba provocando, Pablo le da el propósito a Timoteo de su encomienda, de su encargo. Hay un comentarista que ya aquí es muy popular, lo leo bastante, se llama William Hendrickson, y me gustó mucho cómo describió los versículos 5 y 6 que hablan acerca del propósito del mandamiento dado a Timoteo, que es nuestro tercer punto. Dice así, a Timoteo se le encargó que diera un mandamiento a la iglesia de Éfeso, que entregara un mensaje que tenía una diferencia especial a corregir a algunos individuos. Este mandamiento, podemos estar seguros, que no se limitó estrictamente a órdenes negativas, tales como que no se enseñe lo que difiere de la sana doctrina y del evangelio, y no pierdas el tiempo en fábulas y fantasías genealógicas. No se limitó solo a lo negativo naturalmente hablando, porque también implicaba un mandamiento positivo, que tenía que ver con dar testimonio del puro evangelio y ejercer una fe viva en el Señor Jesucristo, fe
que se manifiesta en obras por medio del amor. Así que había un propósito en este encargo. No solamente, como dice William Hendrickson, no solamente ir a prohibir cosas, dejen de enseñar esto, dejen de hacer lo otro. No era solamente eso. Ir a la repartija de no lo hagan, o no hagan esto o lo aquello, sino que también había un mandamiento positivo, había un llamado a hacer cosas y a vivir de cierta forma. Así que el propósito del mandamiento que Pablo le está dando a Timoteo está en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es ese tipo de amor. Así que Timoteo, anda a Éfeso, anda para allá, topate con los falsos maestros, exhortá a la iglesia, corregí, llamá al arrepentimiento. Si no se arrepienten, haz lo que tengas que hacer, porque la iglesia no puede estar distrayéndose de su labor y desenfocándose de su misión, sino que el propósito por el cual yo te mando es para que guíes a la iglesia a el amor. ¿El amor a quién? El amor a Dios y por ende a todos aquellos que son del Señor. Porque la labor de los pastores es guiar a la iglesia a que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y a sus prójimos como a ellos mismos, como a nosotros mismos. Es la pregunta que le hicieron a Jesús en Mateo 22. Así que Timoteo iba a cumplir básicamente este propósito: guiar a la iglesia a un amor verdadero al Señor y a un amor verdadero a los hermanos. Y el amor al cual se refiere Pablo tiene distintivos que lo hacen verdadero, que es el amor que portan los verdaderos cristianos. Algunos lo tienen más desarrollado que otros, pero a medida que el creyente va conociendo al Señor y va conociéndose a sí mismo, y en palabras de Santiago, mirándose al espejo, y mientras el espejo le muestra lo que él tiene, y él va cambiando, él va amando mejor al Señor y va haciendo un mejor sacrificio, refiriéndome a él mismo. Bueno, ese amor va perfeccionándose. Y Pablo da como 3 fuentes de este amor, 3 manifestaciones correctas de este amor. Y las fuentes son el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Así que Timoteo tenía que guiar a la iglesia a esta clase de amor, al cual también yo hoy, por gracia y misericordia, quiero guiarles a amar de esta forma y a ir a estas fuentes para perfeccionar el amor que decimos tener a nuestro Señor. Porque ustedes aman al Señor, yo amo al Señor también, pero no lo amamos como deberíamos amarle. Y el propósito por el cual estamos aquí, conociéndole a través de su palabra, es porque queremos amarle mejor o queremos amarle más. Cuando dice Pablo y habla de este amor, este amor que es nacido, que nace de aquí nace, es nacido de un corazón limpio. ¿Saben qué significa eso? Un corazón que ha sido regenerado. Tito 3:1. Un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ya no es de piedra, un corazón limpio. ¿Quién podrá ir al Santo Monte? Los de corazón limpio, los de corazón regenerado. Aquellos a quienes el Espíritu Santo de Dios ha tocado y los ha regenerado. De ahí emana ese amor, de un corazón totalmente renovado por una obra del Espíritu Santo. Después también habla acerca de un amor que emana, que nace de una buena conciencia. Si alguien me pide que yo defina conciencia, bueno, básicamente esto es algo hasta secular, porque es un término común. La conciencia es la capacidad que ha dado Dios al hombre, ya sea creyente o no, la capacidad que ha dado Dios al hombre, ya sea creyente o no, de que
que se juzgue a sí mismo condenándose o justificándose en cuanto a sus actos. Esto es conciencia. De hecho, que Romanos mismo nos dice, en Romanos capítulo 2, del 14 al 16, de que todos los hombres tienen conciencia y hay una ley escrita en el corazón de absolutamente todos. Todos tienen conciencia, absolutamente todos. Ahora, la buena conciencia de la cual habla Pablo no se refiere a la conciencia que tiene todo hombre, sea creyente o no, sino que se refiere a una conciencia que es sensible a aquello que ofende o agrada al Señor. A eso se refiere con buena conciencia. Hermano, si estás haciendo cosas que no agradan al Señor y en lo más absoluto, te pongo un ejemplo, orar. Probablemente no estés orando. Hay gente aquí que no esté orando como tenga que orar. Hermano, algo adentro tuyo tiene que estar dándote señales y carcomiéndote porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. Si estás viviendo una vida alejado del Señor, sin consumir su palabra, sin mirarte al espejo, sin comunión con Él y sin orar, y te da absolutamente igual, cuidado, hermano. Esa no es la buena conciencia de la que habla el Señor. Y si careces de ella, probablemente no seas salvo. Y si estás viendo esto, tienes que clamar al Señor por salvación. Porque la buena conciencia inclusive acusa al Hijo de Dios cuando está viviendo en falta. Porque su corazón limpio ya no puede tolerar esa suciedad. Entonces su buena conciencia le dice, esto está mal. Es lo que te hace decir, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas cosas que hago ya no las quiero hacer. Romanos 7, esa es la buena conciencia. No significa ser perfecto, significa que te está esa conciencia acusando y constantemente entristeciéndote de una manera buena, llevándote al arrepentimiento. Y Pablo celebra esa conciencia. Yo estoy feliz de que estén tristes. No porque estén tristes, sino que porque esa tristeza le lleva al arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7. Esa es la buena conciencia. John MacArthur dice, la mente conoce la norma de lo bueno y lo malo sin ni siquiera ser creyente. Y cuando se viola una norma, la conciencia reacciona para acusar, producir, culpar, avergonzar, poner duda, temor, remordimiento y desesperación. Pero cuando la conciencia de un creyente peca, eso se enciende de una manera más sublime y más espiritual, porque entiende que no solamente peca, sino que peca contra el Señor. Y subrayando más este punto de la buena conciencia, porque realmente quiero que lo comprendas, esa buena conciencia es lo que produce un verdadero arrepentimiento, en contraposición a un falso arrepentimiento. ¿Existe tal cosa como un falso arrepentimiento? Sí, producto de una conciencia normal. Normal digo, borro esa palabra, una conciencia no regenerada. Porque no hace falta ser creyente, para que si robaste dinero en el trabajo y te han descubierto y te han hecho una causa penal y estás a punto de irte 5 años a prisión, no hace falta que seas creyente para ante el descubierto te arrepientas porque te estás enfrentando a 5 años de prisión. ¿Entienden eso? Entonces uno se arrepiente no porque ha pecado contra Jehová o contra Dios, sino que se arrepiente por las consecuencias que sus hechos conllevan. Ese arrepentimiento no es salvífico.
Es un arrepentimiento, y te lo pongo bien coloquial, es un arrepentimiento por amor a tu pellejo. ¿Entendés? Es el tipo de arrepentimiento de una conciencia no regenerada que lo experimentó Esaú, que al vender su primogenitura se arrepintió después, pero ya no hubo espacio para su arrepentimiento, porque tuvo en poco algo sagrado que era su primogenitura. Así que yo veo gente arrepentida y yo estoy rogando de que sea un arrepentimiento por causa de una buena conciencia, no por causa de las consecuencias. ¿Se entiende, iglesia amada? ¿Se entienden, hermanos? Entonces Pablo está rogando de que la iglesia tenga un amor que emana de un corazón regenerado, de una buena conciencia, sensible a lo que agrada a Dios, sensible a aquello que ofende a Dios y busca glorificarle. Así que Timoteo guía a la iglesia a esta clase de amor, bajo esta conciencia, y cierra todo con la tercera fuente: fe no fingida, porque la fe se puede fingir. ¿Vieron eso? Oh, Señor. De hecho que acerca de la fe fingida, Santiago habla bastante. Santiago tiene como el tema principal de su pequeña cartita, la primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento, su tema principal es la fe fingida, la fe sin obras. La fe no fingida es aquella, la fe no fingida es aquella que produce buenos frutos. La fe puede fingirse por un tiempo o sostenerse en un ambiente de relaciones superficiales, evitando la cercanía de aquellos que podrían darse cuenta que uno no vive lo que cree si conviven contigo mucho tiempo. Opa. En esos ambientes puede sostenerse una fe fingida. La fe que no se finge, o la fe no fingida, es la que mora en los verdaderos hijos de Dios, como lo fue Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así se refiere Pablo a él. Y dándole de nuevo como un martillo que pega la piedra, Timoteo tenía que guiar a la iglesia a este tipo de amor, un amor de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ese era el propósito del encargo que Pablo le había dado a Timoteo. Timoteo, que la iglesia no se pierda en tonterías, en palabrerías, en cosas sin sentido, en divagues y desordenados, sino que se centre en este amor que proviene del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Básicamente, ¿sabe cómo se podría resumir esto? Que se centren en el Evangelio y en todo lo que emana de él y en cómo adornar este mensaje y vivir una vida piadosa. Hay toda una vida entera para eso y no te va a alcanzar el tiempo para esas profundidades y esos océanos de verdades. Después de eso, Timoteo es instruido en cuanto a cómo los falsos maestros en Éfeso estaban haciendo un uso malo de la ley, y Pablo, en palabras sencillas, recuerda a Timoteo el uso correcto de la ley. Ahora, quiero explicarte algo, hermanos, para que el contexto tenga aún más sentido. Pablo no envió a Timoteo a la iglesia de Éfeso para que ordene la iglesia, y le envió esta carta, y Timoteo estaba perdido en Éfeso y llegó la carta de Pablo. Y Timoteo dijo, bueno, ahora entiendo lo que tengo que hacer.
Timoteo fue instruido por años por el apóstol Pablo. Básicamente esta carta es un recordatorio. De hecho, que habíamos leído en Corinto de que dice Pablo: les envío a Timoteo, el cual como hijo, un padre, ha servido conmigo al evangelio, y él les va a enseñar las cosas tal cual yo les enseñé. Timoteo era un hombre muy instruido en la palabra. ¿Saben qué es esta carta? Es un recordatorio. Es una carta de ánimo. Es una carta de autoridad que Timoteo, con toda autoridad, podía leerla a la iglesia y decir: bueno, hermanos, aquí reunidos, esto me escribe el apóstol Pablo y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, como parte final de esta introducción en cuanto a oponerse a los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, Pablo dice en el versículo 6, de los cuales, refiriéndose a ellos, a los que se han desviado de la verdad, de los cuales, desviándose algunos, otra vez la palabra ahí, algunos, se apartaron a vana palabrería, ahí está esa palabra, a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Una de las características es de que son palabreros, pero a veces confunde porque su palabrería lo dicen con mucha seguridad. Entonces se levanta un tipo y dice: hay que matar gatos, muy seguro, y la gente empieza a matar gatos. Tal vez de acá a 20 años escuchen esta prédica y dijo: ¿por qué dijo eso? Bueno, ¿verdad? Bueno, aquí venía el contexto de esta ciudad, de este país, de por qué dije eso, ¿verdad? Pero imagínense cómo puede alguien... Yo a veces miro estas cosas y digo: wow, realmente lo hice seguro, ¿eh? Y digo: y wow, le creen. Así que, haciéndose maestros de la ley, sin hablar sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero, miren cómo conjuga esto. Pero sabemos, Timoteo. Pero sabemos. No que te lo estoy informando ahora. Pero sabemos, Timoteo, vos y yo lo sabemos, que la ley es buena si se lo usa legítimamente. La palabra de Dios es buena cuando se la utiliza correctamente, porque la palabra de Dios se convierte en dañina cuando se la utiliza incorrectamente. ¿Vieron eso? De hecho, el primer ejemplo contundente es cuando Satanás mismo se opone a Jesús y la cantidad de versos que le enviaba para hacerlo caer, Satanás usando la Biblia en contra de Dios mismo. Vamos, tírate de ahí, porque la Biblia dice, porque la Escritura dice que Él va a enviar ángeles. De hecho, que estaba usando probablemente uno de los salmos más conocidos por todo niño evangélico, que es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Bueno, él usó los versículos 11, 12 y 13 para que Jesús tiente a su Padre y se lance y que le mande ángeles. Vamos, la Escritura dice. Ahora, ¿cómo se defendió Jesús? Sí, pero también la Escritura dice: no vas a poner a prueba al Señor tu Dios. Era la Escritura mal usada versus la Escritura bien usada. Aquí ocurre algo. Vienen personas con la ley mal usada, pero muchos no pueden defenderse porque no saben lo que la Escritura dice. Entonces le dice Timoteo: sabemos, pero nosotros sabemos que la ley es buena si se utiliza legítimamente. Y después dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el justo, para el que es perfecto, para el sin faltas, sino para los transgresores y desobedientes. O sea, ¿para quiénes?
¿Para quiénes? Vamos, hermano, hagan lo que sea así, ¿verdad? Que somos todos transgresores, ¿verdad? Desobedientes. Algunos hacen así, sí sos, sí lo somos. La ley es para nosotros, los desobedientes y transgresores. Y pone una lista no minuciosa, porque si no tendríamos un libro de pecados descriptos, pero dice para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, pérjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Imagínate, también para los falsos maestros es la ley, para que al verse ellos se arrepientan. También para ellos es. ¿Según qué cosa? El glorioso evangelio. La ley es para todos desobedientes según el glorioso evangelio. Porque sabemos, Timoteo, que la ley fue dada no para que al ver la ley se empiece un divague interminable en genealogías y fábulas, llegando al punto tal de que inclusive lleguemos a creer que si somos muy buenos según la ley, Dios va a decir, qué buena persona, adelante a heredar el reino porque sos buen tipo. Sino que la ley nos muestra lo pecadores que somos. Y al yo mirarme ante la ley, ante los mandamientos de Dios que son buenos, que son santos, que son justos, al ver que yo tengo que amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y no tener otros dioses delante de Él, al ver ese primer mandamiento y al ver mi bancarrota en cuanto al primer mandamiento, yo diga, Señor, sálvame. Ni qué hablar de los demás. Soy pecador, Señor, necesito que me salves y me perdones. Y la ley es justa cuando la ley te guía a Cristo, como dice Gálatas, que el propósito de la ley es como un ayo, como una institutriz, como una niñera, como un canal que nos guía a Cristo. La ley te muestra la deuda que tenés con el Señor y la ley te muestra que hay alguien que pagó esa deuda, que es Cristo. Cristo murió como si fuera que Él transgredió todas las leyes del Señor. Cristo murió como si fuera que fue, y leo la lista aquí para usar esto como referencia. Cristo murió como si fuera que fue un desobediente, transgresor, impío, pecador, irreverente, profano, parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestrador, mentiroso, pérjuro, inclusive un hereje. Cristo murió como si fuera que Él cometió todas estas cosas. Él fue castigado en lugar de aquellos que sí cometimos estas cosas. Cuando la ley te guía a Cristo, por eso dice, conforme al glorioso evangelio, la suplantación de Cristo en nuestro lugar, cuando la ley te guía a entender eso, la ley es buena, Timoteo, y nosotros lo sabemos. Y cualquier cosa que te desenfoque o no te guíe al evangelio de Jesucristo, desecha tales cosas, tales palabrerías o genealogías o cualquier cosa que provoque el efecto que traiga disputas en la congregación que no edifican según la fe en el Señor. Así te encargo ahora, Timoteo. Y dale con fuerza a estas cosas. Ese era el propósito, para que estas cosas provoquen este amor del cual estamos hablando. Esta exhortación a Timoteo, hermano, es tan viva, tan real hasta el día de hoy. El reino opuesto cambia de materiales, pero nunca cambia de objetivos, nunca. Siempre está buscando lo mismo, que ocurra lo mismo en las iglesias del Señor, siempre. ¿Con qué se logre eso? Poco importa. Entonces vemos estas cosas, las atesoramos, levantamos la guardia
y caminamos en pos de estas enseñanzas y direccionamientos que el apóstol Pablo dio hace tantos años a este joven hombre llamado Timoteo. Amén. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo te oro en nombre de mis hermanos conforme al texto, Señor. Padre, yo te suplico que el encargo que diste a Timoteo a través de Pablo, ese encargo también lo hagamos nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo en vanas palabrerías, en pensamientos desordenados. Ayúdanos a enfocarnos en aquello que edifica a la iglesia, Señor. Ayúdanos a profundizar en tus verdades con el propósito de ese amor, Señor, de ese amor que emana de un corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que este amor sea robustecido en esta congregación y en cualquiera que escuche esta predicación, Señor. Ayúdanos. Crea en nosotros, Señor, un limpio corazón. Danos esa buena conciencia que constantemente nos guía al arrepentimiento y ayúdanos a fortalecer nuestra fe, esa fe que lleva a obras, Señor. Guíanos, Señor, guíanos, guíanos. Y ayúdanos a usar la palabra correctamente, tu ley de manera noble, santa y justa, para guiar a aquellos que no te tienen al arrepentimiento y a que se rindan a tus pies, Rey de reyes y Señor de señores. El camino es tan claro, Señor, ayúdanos a caminar por él, en él, Señor. Amén.